del Señor, tal vez lo aprendió a través de otro pastor, pero el pastor lo aprendió de ese libro. Tenemos ese libro, es el fundamento de todas las instrucciones que el Señor nos ha dejado. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una, yo le llamo una wave en inglés, una ola de influencia en este mundo de las áreas, por ejemplo, de la tecnología, las áreas de la ciencia, las áreas de la educación, las áreas de la política, que están gritando, tienen un micrófono bien grande contra Dios, contra la existencia de Dios. Y las cosas buenas ahora son llamadas malas, ¿verdad? Las cosas que defendemos son llamadas malas, y las cosas que son malas ahora las llaman buenísimas, ¿verdad? Y ha habido una ola contra según ellos, de lógica, de intelectualidad, de que realmente Dios no existe. Una ola de la ciencia que ha querido probar que las cosas dictadas en la Biblia no son reales, van en contra de la lógica. Y la razón por la cual empezamos con la defensa de la Biblia es porque si le pueden poner hoyos a la palabra, si le pueden poner hoyos, aunque sea algunas cositas pequeñas de la palabra, le pueden poner hoyos a todo lo demás. Si una cosa de la palabra no es real, entonces tal vez el infierno no es real. Si una de las cosas de la palabra no es real, tal vez Jesús no es real. Si una de las cosas de la palabra no es real, tal vez Satanás no es real. Y todo empieza a voltearse, a caerse, porque ahora la palabra no es la verdad. Entonces hicimos esa primera semana y no sé si usted estaba acá, pero fue un tiempo muy precioso. Y a mí en lo personal ha sido un reto esta predicación, estos temas. Y si antes yo siempre me he considerado un poco loco para predicar las cosas del Señor, después de estar estudiando estos temas me ha triplicado la locura, porque yo soy de esos que nunca he ocupado entender. Si la palabra me dice algo, yo soy como un niño, yo la hago, ¿sí? Nunca he necesitado entender por qué o de dónde viene, cómo lo hizo. Yo soy de los que soy como medio ingenuo, si quiere llamarlo, para creerle a Dios. Pero ahora que me he metido de profundo a ver lo que la ciencia habla sobre Dios, me ha triplicado la fe lo decía la otra semana, me ha empoderado para creer aún más esta fe que nosotros defendemos. Hay una razón, iglesia, por la cual el cristianismo ha perdurado por 2000 años contra toda oposición, contra emperadores, contra imperios, contra reyes, contra poderes, y aún hoy, con toda la tecnología, sigue siendo la religión número 1 del mundo. La Biblia, aún con todo que la han prohibido, la han querido quemar, la han querido dañar, todavía al día de hoy sigue siendo el libro número 1 vendido en el mundo. Hay una razón por la cual esta fe que nosotros defendemos sigue viva como nunca antes, y esa razón es porque Dios es real. Amén. Y mirábamos eso la semana 1 y luego la semana 2. Para mí fue la más difícil, porque empezamos a ver cómo en el capítulo 1 de la creación en Génesis, el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, hay muchas preguntas. Hay muchas cosas de ese relato que tal vez a la lógica no tiene sentido. Por ejemplo, se hizo la luz en el día 1, pero el sol no apareció hasta el día 4. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Se hizo la vegetación en el día 3, pero si no había sol, ¿cómo se mantuvo esa vegetación? Y muchas preguntas, y vimos día por día, la semana pasada, cómo la ciencia, sobre todo en los últimos 10 años, ha empezado a probar cada uno de esos días de forma científica. Y mirábamos que la ciencia, una de las cosas de la ciencia es que evoluciona. ¿Qué quiere decir eso? La ciencia está siempre cambiando. ¿Por qué? Porque todos los días descubren cosas nuevas. Y les comentaba que hay un museo en Francia llamado el Museo de Louvre, donde dentro del museo hay una bodega de todos los libros que antes eran verdad, eran considerados ciencia, y ahora son obsoletos. Y al sumar todos los libros hay 3.51 millas de libros que eran cosas que eran probadas científicamente, pero ahora son consideradas obsoletas. ¿Por qué? Porque la ciencia evoluciona.
evoluciona, pero la palabra de Dios se ha permanecido siempre la misma, no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén. Y entonces en los últimos 10 años ha habido una ola de ateos que han tenido que empezar a decir. Hay un libro que se llama El Enigma de Génesis, escrito por un ateo, y la introducción del libro dice él que ha tenido que llegar a la conclusión que ya no puede evitar, ya no pueden negar que los acontecimientos descritos en la palabra, en el libro, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, no pueden negarlos que son verdaderos a causa de los nuevos descubrimientos científicos que prueban cada una de las indicaciones en ese libro. Y ha habido una ola, si usted pone en Google o en YouTube, ateos convertidos al cristianismo, uno detrás del otro, han empezado a tener que describir. Este mismo autor todavía dice que no es cristiano, pero que ya no puede negar que los acontecimientos de Génesis 1 y 2 son reales. La ciencia misma ha empezado a contradecirse a ellos mismos, porque hubo por mucho tiempo, en los últimos 50 años, se ha creado que esta tierra, una de las grandes oposiciones a la palabra es que siempre ha existido, pero en los últimos 10 años han descubierto científicamente que realmente hubo un inicio. Y ellos mismos han empezado a decir, pero no lo llaman Dios, sino que lo llaman agente causal. ¿Por qué? Porque no lo quieren. ¿Por qué no quieren ellos describirlo como Dios? Porque saben que eso va a tener que causar que los mismos estudios de ellos mismos por los últimos 50 años van a tener que negarlos, ¿sí? Entonces lo llaman agente causal. Pero ahora la ciencia, y todo esto está disponible para ustedes en Google, pueden ponerlo, ha llegado a la conclusión de que hubo un inicio. Ha llegado a la conclusión de que existieron eventos atmosféricos. Ellos lo llaman grandes eventos atmosféricos que hicieron cambios en la atmósfera, que provocaron la creación de vegetación, que provocaron la creación de la luz, que provocaron la creación de animales. Y ellos mismos han llegado a la conclusión de que fueron eventos inmediatos, no eventos a través del tiempo, sino que eventos de un día a otro. Y eso lo vimos la semana pasada. Y hoy me toca una parte del tema que para mí considero una de las más sencillas. Hoy vamos a hablar de la defensa de Jesús. Amén. Hablamos de la defensa de la palabra, hablamos de la defensa de que hay un creador y que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora quiero hablar de que si Jesús es real, existió o no existió. La base de nuestra fe es que Jesús murió y resucitó. Si es probado que Él no murió y no resucitó, lamentablemente debo de decirte que tú estás hoy aquí perdiendo el tiempo y que yo he perdido los últimos 19 años de mi vida. Amén. La base de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Cualquiera de ustedes puede levantarse hoy, y se han levantado muchos, diciendo yo soy el Hijo de Dios. Eso todo el mundo lo puede hacer. Allá en Honduras había uno que llegaba, Juan de Dios no sé qué se llamaba, decía que era el Hijo de Dios, ya murió, y hermano, y se murió. Pero la diferencia entre ese y Jesús es que Él resucitó. Amén. Así que quiero empezar con el siguiente. Quiero empezar desde un punto de vista histórico, evidencia histórica. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos ateos y filosóficos en este mundo hoy, y que está permeando mucho nuestra juventud, es que el cristianismo es un mito, es una leyenda creada por bobos, usted y yo, porque como no teníamos iPhones, ni teléfonos, ni tecnología, ni todo el conocimiento que hoy tenemos, nosotros los bobos teníamos que explicar eventos a través de cosas que no se entendían, y creamos a este Dios. Y que con el tiempo se ha hecho un mito, y que tu abuelito lo creyó y el abuelito de tu abuelito lo creyó, porque todos son bobos, ¿sí? Pero ahora
nueva generación ya no son bobos, nacieron ya con un intelecto superior al tuyo y el mío, y ellos han descubierto, ¿verdad?, la mera verdad, que Dios es un mito. Está este argumento donde no fue que Dios creó al hombre, sino que el hombre creó el mito de Dios. Entonces, para empezar a poder debatir esto, lo primero que quiero empezar es el argumento histórico de si Jesús es verdad o no. Y lo vamos a hablar desde el punto de vista meramente natural al inicio, de que si hubo o existió, porque si algo es un mito o una leyenda, significa que no existió, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿quién era Jesús? Y hay tanta información, tantos argumentos, y quiero resumírtelo, no tendría el tiempo. Además de que me tardaría 3-4 horas solo para hablar de esto, te dormiría en el tiempo también, porque es bastante información, pero lo resumí de la forma más sencilla. Hay evidencia exagerada de que existió un hombre llamado Jesús. Ya vamos a hablar, sí murió y resucitó, pero de que existió. Es más, el Corán, por ejemplo, que es la Biblia musulmana, ¿sí?, escrita por Mohammed, habla de Jesús, reconoce a Jesús como un enviado de Dios, reconoce a Jesús como un profeta, pero no lo reconoce como un hijo de Dios, ni reconoce que murió y resucitó. Amén. Pero más allá de eso, hay muchos argumentos, mucha información no cristiana que explican la creación de Dios, de Jesús, la existencia de Jesús. El historiador Tácitus, considerado el historiador más grande romano de su época, tiene escritos de un tal Jesús. Un tal Jesús en las provincias judías, que lo detalla como un hombre de mucha sabiduría, lo detalla como un hombre con mucha capacidad de liderazgo, lo detalla como un hombre que se movía, ellos lo llaman en artes mágicas negras. Los milagros, él lo llamaba que tenía poderes mágicos y tenía capacidad en artes mágicas negras. Y hay escritos de Tácitus, no cristiano, un hombre no cristiano, no parte de la Biblia, pero considerado un gran historiador. Muchas cosas de los romanos lo sabemos por este Tácitus, donde habla de este Jesús. Hay muchos escritos, y ustedes tal vez lo han escuchado, un historiador político judío llamado Josefus, considerado el historiador más importante judío de su época. Y él también habla de un Jesús nacido de María, según los escritos de él, nacido por un amorío que tuvo María, ¿sí? Y también lo describe muy similar a Tácitus, un hombre que jalaba masas, que seguía, la gente lo seguía por su capacidad oratoria, por su autoridad a la hora de hablar, por sus habilidades en las artes mágicas, ¿sí? Hay escritos que hablan de este tal Jesús. También hay muchas fuentes no cristianas hostiles. Cuando digo hostiles, son no es que están hablando bien de Jesús, están hablando mal de Jesús, pero hablan de un hombre nacido en el tiempo que nació, en la provincia de Belén, que tuvo mucha influencia en el pueblo judío, ¿sí? Hay muchos textos rabínicos. ¿Y por qué esto es importante? Recuerda que los judíos detestan a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar todo. Él vino en el punto de vista de nosotros a cumplir con todo lo escrito, pero desde el punto de vista de ellos vino a cambiar todo lo que para ellos era santo. Así que estos historiadores rabínicos no necesariamente hablan bien de Jesús, pero reconocen que Jesús era real. Así que desde un punto de vista histórico hay evidencia de que existió este Jesús en la época donde existió, y no solamente de la Biblia, sino de muchos diferentes historiadores. ¿Me están siguiendo? También está la evidencia profética. Esta me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, escritos en el Antiguo Testamento, años antes, desde 1600 años antes del nacimiento de Jesús, hay profecías sobre un Mesías. Amén. 1600 años antes. Y aquellos que tengan como argumento
que Jesús era un mito, que Jesús era una leyenda, tienen que entonces reconocer que todos estos escritores del Antiguo Testamento, que escribieron el Antiguo Testamento en un rango de tiempo de 1600 años, tuvieron que todos ponerse de acuerdo para que este tal Jesús, que no es Dios supuestamente, cumpliera más de 300 profecías que fueron escritas antes y que Él las cumplió al pie de la letra. O sea que ese mito, el creador de ese mito era un genio, ¿sí? Además de que vivió 1600 años, ¿verdad? Para poder coordinar todas sus lecturas, ¿sí? Hay más de 300. Les voy a leer las 10 más importantes. Número 1, se profetizó. Hay escritos en el Antiguo Testamento y fuera del Antiguo Testamento de profetas hablando de un Mesías que iba a nacer de una virgen. Hay profecías en el Antiguo Testamento del Mesías que iba a nacer y que iba a haber un mensajero antes de él. Sabemos que Juan el Bautista fue ese mensajero. Hay profecías en la Biblia de un Mesías que iba a venir del linaje de David. Amén. Y no sé si ustedes lo sabían, pero los israelitas eran expertos en llevar la genealogía de sus familias. Y es fácilmente probado cómo Jesús cumplió con esa profecía. También habían profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de que Jesús iba a nacer en Belén. Y eso era una locura, porque el Mesías siempre se creyó que iba a ser alguien glorioso, alguien que iba a gobernar. Y lo más lógico es que naciera en una ciudad poderosa como Jerusalén. Belén era considerada una ciudad pobre, de poca importancia. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Se profetizó de que él iba a tener que huir hacia Egipto. Y la Biblia cuenta que él tuvo que huir a los 2 años. Tuvo que huir hacia Egipto. Se profetizó muchos años antes de que él iba a nacer en Belén, pero iba a crecer en Nazaret. Y se cumplió que Jesús nació toda su juventud y adolescencia en Nazaret. Se profetizó que la mayoría de su ministerio iba a ser en Galilea. Y Jesús cumplió eso al 100%. Se profetizó, esta es una de las más fuertes, se profetizó que el Mesías iba a morir crucificado antes de que la crucifixión fuera usada como sistema de muerte. Cuando se profetizó de que el Mesías iba a morir crucificado, no existía la crucifixión. La crucifixión como método para castigar fue introducido por los romanos unos añitos antes del nacimiento de Jesús. Y él cumplió, eran 300 profecías escritas del Mesías, muchos años antes, miles de años antes. Y Jesús los cumplió con cada uno de ellos. No solo eso, sino que hay una cantidad exagerada de sombras y de paralelos entre el Antiguo Testamento, escrito 1000 años antes, y Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de que el día que el ángel de la muerte, el día de la Pascua, donde él era el cordero inmolado, donde la sangre del cordero pegada en la puerta, el ángel de la muerte iba a pasar, y donde hubiera la sangre, él iba a pasar por alto la muerte del primogénito de esa nación. ¿Sí? ¿Lo conocemos esa historia? Jesús, cumpliendo la palabra, llegó a ser ese cordero inmolado que por su sangre iba a pasar por alto nuestros pecados. Hay una serie de paralelos entre el Antiguo Testamento escrito por diferentes personas 1000 años antes y Jesús cumpliendo a cabalidad cada uno de ellos. Cada una de las fiestas judías que al día de hoy se siguen celebrando hablan de este Mesías. Por ejemplo, la fiesta de Pascua, que ya la hablamos. También la fiesta de los panes, que simbolizaban el caminar santo de Jesús. La fiesta de los primeros frutos, que simbolizan la resurrección de Jesús. La fiesta de Pentecostés, que sucedió 50 días al pie de la letra después de la muerte de Jesús, cuando vino el Espíritu Santo. Cada una de estas fiestas celebradas al día de hoy en el pueblo judío tienen una representación, un simbolismo en el Mesías. ¿Qué quiero decir con esto?
que si esto fuera un mito o una leyenda, se tardaron 1600 años el diseñador de este mito en tener que crearlo. Según los estándares históricos, escuchen bien esto, según los estándares históricos, si tú para probar historia, según el estándar, si tienes más de 2 testimonios verídicos, es considerado oro en los historiadores. Hay más de 550 fuentes históricas del nacimiento, resurrección, muerte y resurrección de Jesús que prueban históricamente su nacimiento. Con 2, los historiadores lo consideran oro. Hay 550 en el caso de Jesús. ¿Usted me está siguiendo? Así que proféticamente hay una serie de evidencias que comprueban su muerte y su resurrección. Les compartí en el día número 1 cuál es la probabilidad. Se hizo un estudio, se contrató a un hombre apellido Stoner, que es un doctor en probabilidades, se dedica a estudiar probabilidades y agarró 100 de sus estudiantes del doctorado de su universidad y se dedicó 4 años a estudiar la probabilidad de que 8 de estas profecías se hicieran reales. 8. Y la conclusión con la que llegó es que ese era el número de probabilidad para 8 de estas profecías. No le digo cuánto es el número porque no sé cómo se dice ese número, pero tiene 12 ceros. Amén. Para 8, para que usted tenga una idea de cuánto significa esa cantidad, si usted tuviera esa cantidad de dinero en monedas de plata y usted quisiera guardar esas monedas de plata, necesitaría todo el estado de Texas para guardarlo a 3 pies de profundidad. Esa es la probabilidad de que 8 profecías se cumplan con un respecto. Jesús cumplió 300 a la cabalidad. La disputa sobre su muerte. Antes de hablar de la resurrección, debemos de confirmar o verificar si primero murió cuando dicen que murió. Porque si no murió el día que dicen que murió, pues es fácil decir que resucitó el domingo, pero nunca había muerto, ¿sí? ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, antes de poder hablar de la resurrección, hay que hablar de qué indicios históricos hay de su muerte, de que realmente murió ese día. ¿Qué tal si lo bajaron vivo? Pudo haber pasado, ¿sí? En esa instancia, se ha corroborado que la Asociación Médica Cristiana, Asociación Médica Americana hizo un estudio pagado por ateos que se dedicaron a averiguar y a confirmar si ese día existió la muerte de Jesús. Y han agarrado toda la información histórica que hay y en cada uno de ellos concluyen, número 1, según la ley romana no podía bajar usted de la cruz hasta que los guardias abajo confirmaran que la persona estaba muerta. Hacían una serie de pasos, incluyendo la que le hicieron a él, donde le rasgaron el lateral para confirmar si no se había muerto, como quien dice, para darle el último, ¿sí? Y una vez que confirmaban que había muerto, se podía bajar. Hay documentos históricos, incluyendo de Josefus, que lo hablamos, y de Tácitos, que lo hablamos, que confirman los logs de todas las personas que fueron castigadas por medio de la crucifixión, y aparece el nombre de Jesús. Concluyó esta revisión médica, es reciente, de la Asociación Médica Americana, constituida por ateos, de que no reconocen la resucitación de Jesús, pero sí reconocen que murió ese día en esa cruz. Es más, la última conclusión indica y dice lo siguiente: es inmutable la evidencia de la muerte
de Jesús, es indisputable, la crucifixión de Jesús por medio de los romanos el día que fue establecida. Este es un documento científico corroborando sin ninguna duda de la muerte de Jesús ese día. ¿Sí? Hay un segundo indicio de la muerte de Jesús, y este es algo que a mí me costó mucho entenderlo, porque en primer lugar yo no soy historiador, ¿sí? Segundo, como no soy historiador, mi mente no piensa así. Pero dentro del mundo de historiadores hay algo bien importante. Para que algo se vuelva real, tiene que cumplir ciertos requerimientos. Y dentro de esos requerimientos, uno de ellos es que se hizo un estudio de cómo una leyenda se vuelve leyenda. ¿Qué es una leyenda? Bueno, una leyenda normalmente es una historia verídica que a través del tiempo se le van agregando cosas inventadas, y aquello que era verídico se vuelve algo no verídico. No sé si me explico. Y hay muchas leyendas del mundo antiguo, cosas que realmente sucedieron, pero con el tiempo se le fueron agregando a tal punto que son irreales. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces hicieron un estudio de cuánto necesitan de todas las leyendas. Agarraron todas las leyendas del mundo antiguo y se hicieron un estudio de cuánto tiempo se necesitó para que la leyenda se hiciera leyenda. Y en el más mínimo de los casos, una leyenda, para que se hiciera leyenda, tuvo que pasar por lo menos 50 años. O sea, que el proceso histórico empezó un día, era real, se escribió, se pasó de otra generación, lo aumentaron, se pasó de otra generación, lo aumentaron, se pasó de otra generación, lo aumentaron, y a los 50 años de esto, ya se volvió una realidad, algo que no era verdad. ¿Me estoy dando a explicar? La más pequeña eran 50 años y la más grande se ocupó 200 años para que una leyenda de algo histórico se volviera leyenda. Cuando hicieron la comparación de Jesús y de la leyenda de la muerte y resurrección de Jesús, encontraron una sorpresa que no encontraron en ninguna otra leyenda. Y la sorpresa era que hay escritos verídicos físicos escritos a menos de 12 meses de muerto Jesús, corroborando que murió y corroborando que más de 515 personas tuvieron ya muerto y resucitado una interacción con un tal Jesús de Nazaret. ¿Ok? Espérenme. Y no ocuparon 50 años, en menos de 12 meses. Hay credos, no sé si usted sabe lo que es un credo. ¿Sabe lo que es un credo? ¿Sí? Y hay evidencia histórica física de la historia, leyenda. Pero lo segundo que le llamó la atención a este estudio hecho por ateos es que la historia nunca cambió. La leyenda, que muchas se tardan hasta 200 años para desarrollarse, en el caso de Jesús, la misma historia en el día 1 siguió siendo a los 10 años, siguió siendo a los 20 años, siguió siendo a los 50 años, siguió siendo a los 100 años. Es más, han pasado 2000 años de la leyenda y la historia sigue siendo la misma. ¿Me están a explicar? Para un historiador eso es impresionante. Para un historiador eso no suele pasar. Pero en el caso de Jesús, la historia se ha mantenido igual. Poderoso, ¿verdad? Hay una razón, hermanos, por la cual adoramos a este Dios, por la cual levantamos las manos. No es porque somos bobos, no es porque no teníamos iPhones, es porque el Dios nuestro es real. Amén. Amén. La cuarta evidencia, la tumba vacía. Quiero empezar hablando de la tumba vacía, que nunca existió la duda de que la tumba estuviese vacía. ¿Por qué es importante eso? Bueno, si la tumba no hubiera estado vacía, era bien. Recuerden, Jesús tuvo mucha oposición. Para empezar, los romanos, que eran los que gobernaban en ese momento, fueron los que lo mataron.
Y él ya había profetizado que iba a resucitar al tercer día. Es más, ya había una voz entre los judíos y una voz entre los romanos, donde se le había ya avisado: tengan cuidado, no vaya a ser que sus discípulos vayan y agarren el cuerpo y digan que resucitó. Por esa razón, no era usual que los romanos mandaran guardias a cuidar una tumba. Pero según los escritos de la Biblia y los escritos de Josefus y Tácitus, se corrobora que sí se le asignó una guardia de cuidado a la tumba de Jesús por temor de que los discípulos y seguidores llegaran, agarraran el cuerpo y empezaran la leyenda de que él había resucitado. Entonces, si la tumba estuviera vacía, era fácil desprobarla. Yo, como gobernador romano, llamo y digo: hey, vámonos a la tumba, pues ábranlo y vamos a ver. Nunca existió ese indicativo, porque desde el primer momento, al ver que la tumba, los guardias reportaron que estaba vacía. No sé si me estoy explicando. Eso es importante. Eso es importante. Segundo, todas las influencias de ese mundo en ese momento, los romanos no tenían ningún interés en suscitar la leyenda de que Jesús había resucitado. Los judíos fueron los que lo mataron, eran los que menos interesados estaban. Entonces, ¿quién pudo ir y vaciar la tumba? Bueno, muchos hablan de los seguidores, pero los mismos historiadores concluyen lo siguiente: sabemos que una vez que capturaron a Jesús, todos sus seguidores se fueron a esconder, porque estaban siendo perseguidos, porque los iban a matar. Pedro, siendo el número uno de los líderes después de Jesús, negó a Jesús 3 veces. Esto en la Biblia, pero también en los escritos no bíblicos corroboran esta información. Es más, Juan habla de que Pedro, una vez muerto Jesús, regresó a lo que él hacía antes, que era la pesca. Desanimado, me imagino, deprimido. Así que si el líder se había muerto y el que le seguía estaba pescando, ¿quién se fue a sacarlo de la tumba? No hay indicativos. No tenían estos líderes, estos seguidores de Jesús, no eran personas de autoridad, no eran personas con bienes, no eran personas de influencia. No se ve cómo pudieron ellos influenciar a los romanos o influenciar a los judíos para empezar esta leyenda. Así que, ¿cómo sabemos de que resucitó? Bueno, porque hay 515 evidencias, testimonios, relatos de personas en la Biblia y no en la Biblia que vieron a Jesús posterior a su muerte. Ya corroboramos que, según incluso la Asociación Médica Americana, corroboró que él murió ese día. Los escritos romanos corroboran que él fue crucificado como prisionero ese día. Aún en la comunidad atea no hay duda de que Jesús existió y murió. Y murió en la mente de ellos como uno más, un fanático más de la religión. Pero hay 515 cuentas físicas, verídicas, escritos de testigos oculares. Quiero decirte esto: en el sistema americano de justicia, que es considerado el número 1 en el mundo, aunque creo que ya eso está cambiando, ¿sí? Creo que el de Honduras llega a ser mejor en este momento. Pero el sistema americano, que siempre fue un sistema de mucho prestigio, el 80% de los casos de muerte se confirman por medio de testigos. El 90% de ese 80% son por un testigo. Cuando un policía, esto lo pueden verificar en Google, cuando un policía tiene más de 2 testimonios, es considerado sólido el caso. Hay incluso un libro, se los recomiendo mucho para los que son así, que les gusta científicamente corroborar, llamado El caso resuelto del cristianismo. Y fue el escritor de apellido Spencer, todavía vive, es un hombre relativamente joven,
era famoso en la fuerza policial por ser un detective que en inglés lo llaman, resolvía cold cases, lo llaman en inglés. ¿Qué es un cold case? Bueno, cuando hay una muerte, un asesinato y no se ha logrado capturar a la persona responsable, luego después de un tiempo de estar abierto el caso y al no tener pruebas, no pueden cerrar el caso porque va en contra de la ley, pero lo meten como un cold case, un caso helado. Y hay muchos cold cases que ahora se han resuelto porque ahora hay tecnología de DNA. Bueno, este hombre hizo toda su carrera como detective de policía en Estados Unidos y llegó a altas posiciones porque era conocido por ser el que llamaban cuando había un caso no resuelto para que él lo lograra resolver. Y su porcentaje de éxito era muy alto. Y él era un ateo. Y llegó un momento en su vida donde fue confrontado con respecto a si el cristianismo era real o no. Y decidió hacer una investigación del caso del cristianismo como hiciera un caso de homicidio. Y él quería comprobar, no que el cristianismo era verdad, él quería comprobar que el cristianismo no era verdad. Y uno de los aspectos que lo volvió lo más loco, sabiendo él el contexto que él tiene de la importancia de los testigos, es que existieran tanta cantidad de testigos que corroboraran al 100% haber visto a Jesús. Y una de las cosas que él dice, hay una entrevista, él vive todavía, le hicieron esta entrevista porque me gustó mucho esto. Él habla de que en los libros Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que hablan del relato de la vida, del nacimiento, ministerio y muerte y resurrección de Jesús, en general todos hablan de lo mismo, pero en detalle hay muchas diferencias. Por ejemplo, él da un ejemplo. Él dice, en Lucas, él habla de que cuando Jesús está delante de Poncio Pilato, un guardia le da una cachetada y le dice, ay, si eres hijo de Dios y eres un profeta, profetiza quién fue el que te pegó. Y él dice, cuando estoy leyendo eso, dice, qué raro, y pues sí, no le acabas de pegar de frente, es fácil profetizar quién fue. Pero cuando lees Mateo, al inicio de la historia de Poncio Pilato, de Jesús delante de Poncio Pilato, Mateo clarifica de que le habían puesto